Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 3 de la primera temporada. He de corregir una cosa y es que he escuchado, sí, de nuevo, mi podcast anterior y resulta que al principio digo que solamente tenía pensado hacer un podcast por temporada. Y mentira, es un podcast a la semana, ¿vale? Corrijo, que creo que luego más o menos lo digo más adelante. Otro podcast completamente improvisado, ¿vale? Este no estaba pensado. De hecho, hoy es martes, día 27 de mayo de 2025. El anterior podcast salió ayer, o sea, subí el viernes, grabé el sábado, subo el lunes, grabo el martes. O sea, esto es una locura, pero bueno, me está encantando. ¿Por qué? Bueno, pues el tema de hoy es que resulta, ¿vale? Que estaba escribiendo, o sea, son las 4 y 10, ni 10 de la tarde. Y normalmente de 3 y media a 4 y media me dejo como un ratito en el que escribir una pequeña reflexión personal, a partir de la cual incluso el día siguiente preparo un guión para el reel de ese día, si quiero grabar sobre eso, si quiero hacer un reel estilo B-roll o lo que sea, ¿no? Entonces, 100% contenido creado por mí, estoy muy contento con eso, pero es que resulta que hoy estaba hablando con mi hermana bueno, pues de meterme a grabar esto, bueno, a hacer la reflexión, y le envié un par de reels que me han salido y empecé a escribir la reflexión, no sabía de qué escribirla hoy, empecé a escribir sobre eso, y para la mitad digo, mira, idea de podcast, y el final de mi reflexión literalmente es, voy a grabar el podcast, me he calentado, ¿vale? Así que nada, chicos. Esta reflexión de aquí, ¿vale? Quiero hablar un poco sobre el tema que vaya a ver en el título y es el hecho de encajar en un molde que no es el que tú quieres, porque escribiendo esta reflexión me ha salido una frase, ¿vale? Que literalmente dice así, dice, la puerta hacia un infierno del que nadie te habla y es el de... Bueno, perdón, voy a leerlo todo. Pensar que seguir lo que todo el mundo dice es la clave para la infelicidad. El segundo nivel de conciencia más bajo, las masas. La puerta hacia el infierno del que nadie te habla y es el de romperte a ti mismo para encajar en el lugar que te corresponde. Me ha salido esa frase, he parado literalmente y he dicho, tengo que hablar de esto. Entonces, os voy a contar un poco mi historia, os voy a contar un poco qué es lo que yo he sentido en todo esto. Si alguien se siente identificado, podéis escribirme a mi Instagram, @manuel.ramosp. Y bueno, antes de empezar la reflexión, para el que no me conozca, mi nombre es Manuel, tengo 25 años, llevo casi 2 años emprendiendo, 2 años emprendiendo. Hice todo lo que el sistema esperaba de mí, estudié carrera, estudié máster, lo digo siempre, ahí tenéis la orla de grado en ingeniería aeroespacial y posteriormente el máster en aeronáutica. Llevo 2 años trabajando, o llevaba 2 años trabajando, porque hace relativamente poco mi vida cambia por completo, dejo mi trabajo, dejo la ciudad en la que estaba, me meto en casa, lo que se supone que es un paso atrás para muchos, para mí es un paso muy hacia adelante para apostar realmente por lo que quiero, que es dedicarme a esto y a cambiar vidas y abrir conciencia a través de mi mensaje, de mi progreso y de demostrar realmente a las personas que quieren una vida extraordinaria, que se puede conseguir una vida extraordinaria. Yo voy a ser el vivo ejemplo de eso, ¿vale? Entonces, podéis seguirme a todas las personas, ¿vale? Bienvenido si eres nuevo. Tienes el formato audio en Spotify e iVoox y luego tienes el formato vídeo en YouTube, ¿vale? Así que si lo siento si está en formato audio, voy a intentar explicarlo todo. Creo que no voy a hacer nada visualmente para las personas que estén en formato vídeo, pero bueno. Lo dicho, ¿vale? ¿Cómo arranca todo un poco? Bueno, pues yo desde pequeño, ¿vale? Desde pequeño siempre he sido una persona que en cierto modo era bastante diferente. O sea, yo realmente casi nunca tenía amigos en el colegio, ¿vale? En el cole sí, porque lo típico que bajábamos a jugar al parque, a jugar al fútbol, tocábamos de puerta en puerta, sí, yo he hecho eso, y de ahí incluso aprendernos el número de teléfono de personas, de amigos a los que incluso llamar para poder bajar a jugar al parque, y ahí la verdad que todo muy bien. Todo cambió un poco en el instituto cuando yo de siempre he sido una persona muy pues que estando solo estaba muy bien. O sea, literalmente a mí me encantaba jugar con los muñequitos, me encantaba jugar con mis Pokémon, me encantaba jugar con... Bueno, sí, con Pokémon y luego ya de más mayor me dio por Inazuma Eleven. Son mis dos series favoritas, de hecho. Y jugaba con ellos. De hecho, incluso en sexto de primaria yo me metía justamente después de comer, antes de hacer los deberes, me metía a jugar con mi muñequito y me imaginaba mis partidos de Inazuma Eleven con las figuras de Pokémon y con otras que tenía aquí de Goku, de Monigotes, de lo que sea, ¿no? Entonces, siempre he sido una persona bastante, bastante diferente en ese sentido. No diferente de... Bueno, os lo contaré un poco. Bastante
no introvertida, sino imaginativo, ¿vale? Me gustaba mucho pasar tiempo solo porque al final he sido una persona muy imaginativa. Yo le ponía imaginación a todo, tenía muchas conversaciones conmigo mismo, me imaginaba un montón de cosas, que si fantástico, videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces, todo cambia un poco en la época del instituto en la que la gente empieza a salir y yo pues sigo más o menos un poco estancado. Supongo que estancamiento no era la palabra, era que literalmente no había crecido o no quería crecer y no quería acercarme a ese entorno de todo el mundo de gente. Bueno, pues la gente empieza a salir a jugarlo, a tomarse algo con los amigos los viernes, a irse a comer al burger y no hacían nada más los fines. Yo eso, por ejemplo, no lo hacía. Hasta que de repente, pues bueno, sí, empiezo a salir con mis amigos, empiezo tal, y como que poco a poco mi personalidad se va desarrollando hasta que llega un punto en segundo bachillerato en el que puedo considerar que estaba en mi prime más absoluto, ¿vale? Yo tardé en empezar por ejemplo, a ligar con chicas, o sea, siempre soy una persona que he estado gordita y he tenido bastante inseguridad de mí mismo, o sea, realmente hasta que cumplí los 23 años no pude pegar un cambio físico en condiciones, ahora me veo estupendo, me siento estupendo y estoy muy a gusto con el cuerpo que tengo y con el físico y sobre todo con los hábitos que tengo y que me están permitiendo construir. Pero bueno, de pequeño no fue así. Y nada, hago bachillerato. Se supone que en segundo bachillerato es cuando yo me recuerdo más en mi prime, ¿no? No en cuanto a nivel físico, pero bueno, sí más a gusto en todo, más tranquilo, todo estaba súper bien, muy buenas notas, amigos, entraba, salía, medio ligoteaba, todo bien, ¿vale? Llega el salto, me voy a la universidad, Sevilla, y bueno, se complica la cosa a nivel estudios, todo va a ir bien, ¿vale? En los próximos años, aunque es verdad que hay cierto punto en el que todo se complica un poco. Pero bueno, al final consigo sacar la carrera en 4 años, el máster en 2, llega la pandemia, nos encierran en casa, en fin, esos años que son un poco revueltos, pero sí que es verdad que yo en Sevilla tengo como la oportunidad de exponerme tal como soy. ¿Qué hago? Justamente lo contrario, debido a personas, situaciones, circunstancias, y al final me voy con 17 años, soy un niño que tampoco, o sea, era un niño que no salía tampoco excesivamente de fiesta, me convertí en ese tipo de persona, al final un poco, se me fue un poco de las manos, y bueno, acabó derivando en empezar a recortar partecitas de mí, en gran parte por encajar un poco con mi entorno. Pasé de ser el introvertido a ser el graciosete. Pasé de no salir, de no beber, a beber mucho. Pasé de ser el típico amigo que te hablaba de gimnasio y luego era el que más se emborrachaba y fumaba. Entonces como que empecé a recortar parte de mí, lo que acaba derivando, ¿vale? Por mis compañías hasta que no son malas, ojo, que eran compañeros de la carrera, gente que conocí en Sevilla, y que fui yo básicamente el que se adaptó a ese tipo de personas sin imponer o sin mostrar mi personalidad real y fui adaptándome poco a poco, no los culpo de nada. Pero sí me hago responsable de lo que yo hice. Y es verdad que ese entorno pues no me favoreció mucho. Todo cambia cuando en primero de máster, o sea, 5 años ya en Sevilla, ese año, pues bueno, pues sufro un bajoncete bastante, bastante gordo por una muchacha. Y ese verano me lo tomo un poco a la ligera. Un poco a la ligera me refiero es saliendo de fiesta jueves, viernes, sábado, ¿vale? Y si se encartaba los miércoles, pues los miércoles también, ¿vale? O incluso los martes. Mi peor estado físico que yo recuerdo. He hecho muchas gilipolleces ese verano por intentar encajar con personas que realmente tampoco iban a significar gran cosa en mi vida. A día de hoy son colegas, la verdad que sí, pero he tenido que tomar distancia durante 2 años para poder mostrarme tal cual soy, para realmente ir a las cosas que quiero ir, pero en ese momento no era capaz de hacerlo, estaba bastante dañado emocionalmente. Y luego, bueno, pues resulta que ahí, en ese momento, conozco a mi pareja, la que a día de hoy es mi expareja, y después de 2 años y medio, y como que encontré esa persona que tenía ese estilo de vida que yo quería, que era full gimnasio, full cuidarse, alejado de todo tipo de mal. Encima tuve mi primera, segunda novia, ¿vale? Por así decirlo. La primera fue estando en primero de bachillerato, que estuve 1 año con ella, y la segunda ha sido ahora, 2 años y medio. Y, y la verdad que sí, pues inocente de mí o poco maduro de mí, no nos encerramos mucho porque la verdad que me hizo muchísimo bien. Y empecé a descubrir realmente lo que era yo, lo que era lo que yo quería en mi vida, lo que empecé a dejar de salir de fiesta, no por ella, sino gracias a ella. Empecé a cuidarme mucho más, conseguí mi primer cambio físico, cosa que eso fue una locura. Bueno,
todo esto, ¿no? ¿Vale? Entonces me llega hasta la situación en la que estoy hoy en día, que últimamente pues he vivido como una de las crisis existenciales más heavy de todas, acompañada un poco de, bueno, pues que ha acabado dando lugar en que hayamos dejado, nos hayamos separado y bueno, haya dejado mi trabajo, esté en mi casa de nuevo después de tantos años y realmente con una mentalidad muchísimo más diferente, pero oye, camino o emprendiendo y camino a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Entonces, em, ¿qué quiero decir al respecto de encajar? Yo me he hecho mucho daño con eso. O sea, yo a día de hoy, sin estar 100% recuperado, pero mucho más centrado, mucho más todo, puedo decir que estaba al borde de una depresión bastante tocha por el simple hecho bueno, pues de al final intentar adaptarme al molde que se supone que tenía que cubrir bueno, en cierto modo por cambiar mi forma en base a pensar, oye, qué realmente está pensando el resto de gente de mí, lo cual denota un problema de mucha autoestima que se viene arrastrando durante tiempo. Como una vez me hago grande en mi zona de confort, cuando tengo que salir de ella, como es el caso de irme de Sevilla, a Sevilla, perdón, pues como que todo es muy nuevo y empiezo a compararme con mucha gente, ¿no? Es un poco el problema que yo he tenido y que a día de hoy estoy solucionando, ¿vale? Entonces, mi consejo, ¿vale? Para todos, después de lo que yo he vivido, después de haber tenido unos años bastante complicados y realmente unos meses bastante jodidos, no merece la pena. O sea, es bastante duro, es bastante tocho, pero aquí, o sea, y hablando un poco de los niveles de conciencia que ponía en la reflexión, el segundo nivel de conciencia más bajo es el seguir lo que las masas hacen. Es la puerta principalmente a renunciar a tu originalidad por ocupar el lugar que se supone que tienes que ocupar en esta sociedad. En el momento en el que te despegas de eso, bueno, pues al final tu entorno te va a criticar porque estás peleando contra sus creencias. No lo juzgues, ¿vale? O no lo juzgo, porque al final solamente quieren lo mejor para ti. Pero si realmente estás buscando tener un cambio gordo porque estás harto del papel que te ha tocado jugar o que has decidido jugar, estás cansado de ese juego, de cambiar, quieres cambiar las reglas, eso fue lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo de el verano en el que todo estalló, de realmente el que acabé el máster, primer verano que pasaba con mis parejas. O sea, yo me alejé de mis padres a un nivel exagerado, desde yo estar en la playa y de yo quedarme aquí en Granada todo el verano porque no quería, porque realmente no quería acercarme al entorno de fiesta que había en la playa con lo que había vivido el verano anterior. Me alejé un poco de todo y realmente luego un día bajando con mi padre, que tuvimos una discusión bastante fuerte, le dije, papá, es que estoy cansado de jugar a este juego. O sea, no estoy cansado del personaje que llevo jugando toda mi vida. Y ahí fue un poco donde empezó todo, ¿no? Entonces un poco el objetivo de este podcast simplemente es... O sea, lo estaba imaginando yo en mi cabeza y estaba muchísimo más calentado, muchísimo más encendido, pero ahora con la cámara delante me siento un poco más vulnerable en ese sentido, después de haber compartido un poco mi situación. Mira, o sea, yo lo que os aconsejaría, si me tomáis el consejo y si me permitís eso, es que realmente si estáis en un puesto de trabajo en el que no os sentís cómodo, estáis en un grupo de amigos que se ríen de vosotros o lleváis interpretando un personaje que no sois realmente, toméis cartas en el asunto. A día de hoy tenemos una ventaja muy buena y es que yo realmente, como he dicho en otros podcasts, el Manu de 17 años no va a determinar mi vida. Una decisión que tomé con 17 años cuando no podía ni conducir un coche ni votar en las elecciones. No estaba ni formado como persona. De hecho, a día de hoy tengo 25, me veo con 23 años y estaba puto loco. Y si ya con 17 ni te cuento, ¿sabes? Al igual que cuando tenga 30 me veré con 25 y diré, este chaval estaba zumbado. Pues exactamente igual. No asumáis un papel que no es el vuestro. Requiere mucha valentía enfrentarlo, requiere mucha valentía el hecho de decir estoy harto hasta aquí. Pero tenemos una suerte grandísima, y esto hablo para la gente que estamos en España, que al final de los pocos visualizaciones que tiene el podcast ahora mismo serán todos de amigos de podcast, perdón, de amigos, de conocidos, pero el día de mañana habrá miles de personas escuchándolo, así que si alguna vez lo escucha alguien de fuera, estoy convencido que lo hará. En España de hoy tenemos la gran suerte de que no te va a faltar nada. O sea, tienes todas las necesidades básicas cubiertas. Estás en la edad de arriesgarte. Si estás harto de tu realidad, no te mereces sufrir 20 años más, 15 años más, empezar a contraer enfermedades, empezar a estar enfadado con todo el mundo, con el mundo, simplemente porque tú no te estás haciendo cargo de tu realidad, de dónde estás, de dónde no quieres estar, de lo que te gusta, de lo que no te gusta.
No puedes culpar a los demás, no puedes enfadarte por no ser tú el responsable, tienes que tomar la rienda de todo y eso duele y eso al final yo lo asemejo mucho con el hecho de tener como una montaña de basura por detrás que cada vez que con los años se hace más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que tú tienes un límite, tú, bueno, pues le das la espalda a la basura y dices, bueno, no, está todo de momento bien, seguimos. Va acumulando, sigue, sigue, sigue. Llega un punto en el que la habitación en la que estabas te ha llenado, tú estás en la puerta bloqueando que la basura no siga saliendo, pero es que siguen metiendo basura. Entonces llega un punto en el que no puedes aguantar más, no puedes aguantar más, no puedes aguantar más, no puedes aguantar más y explota todo. Y ahí es cuando pues vienen bueno, pues se traduce en muchas personas en enfermedades de no haber sido capaz de tomar control a tiempo. Hay personas que se van de este mundo sin poder solucionar nada y se dan cuenta justo antes de irse. En definitiva, aquí cada uno es un mundo, pero oye, si estás empezando a sentir presión por detrás de la basura que llevas acumulada, tío, date la vuelta. El primer hecho va a ser, hostia, la cantidad de cosas que tengo que limpiar, pero ya eres consciente de ello. Decimos, bueno, vale, pues ya solamente tengo que poner el trabajo, ponerme a limpiar y ordenar todo y quitar lo que no quiero y quedarme con lo que sí. Y, oye, este mueble tengo que cambiarlo, este no sé qué. En eso consiste. De hecho, yo tengo una cosa que es muy clara y es que la única cosa que tenemos a 100% segura, que es que desde que nacemos hasta que morimos somos nosotros mismos. No podemos echar fuera y culpabilizar al resto lo que no somos capaces de resolvernos nosotros mismos. Un ejemplo muy claro, yo solo como persona soy el 100%. Si no puedo dar mi 100% como persona, no quiere decir darlo todos los días, pero yo me siento pleno conmigo mismo como soy. El resto de personas que vienen a mi alrededor vienen a sumar. Si yo estoy en menos de mi 100% y meto a una persona en mi vida, me creo dependencia, porque ella me completa ese 10, 20, 30, 40, 50% que yo no soy capaz de completarme conmigo mismo. En mi caso no. En mi caso me he dado cuenta que con mi anterior relación era así, y yo a día de hoy no estoy preparado para tener otra relación. Estoy en camino, ojo, porque me he dado cuenta de eso. Estoy llenándome yo a mí mismo. ¿A base de qué? A base de centrarme en lo que quiero, a base de ponerme objetivos, a base de ponerme incómodo, a base de haber dejado mi trabajo que no me gustaba, a base de venir para acá, a base de querer explicárselo todo a mis padres, a base de todo eso con miedo a que la gente dijese, este niño está zumbado. De hecho, la gente lo dice, me la pela. A día de hoy, me la pela. Y perdón por el lenguaje. Porque realmente es mi vida. Y el objetivo de la gente no es otro que verte feliz. Hay mucha gente que cuando te empieza a ver feliz le carcome la envidia por dentro porque ellos no son felices. Pero las personas que realmente te quieren y que están más o menos estables y te tienen aprecio, se van a alegrar de que estés bien. De hecho, en el momento en el que tú estás bien, irradia esa energía fuera. Y en el momento en el que tú irradias esa energía fuera, empezarás a atraer personas hacia ti que te lo verificarán más. Y encima de todo, en tu entorno tendrás influencia porque te verán bien y te preguntarán cómo lo has hecho, les podrás ayudar, podrás empezar a cambiar la conciencia de tu entorno, pero es la única forma que tienes de hacerlo. Primero tú, luego tu zona cercana y luego ya nos preocupamos de cambiar el mundo, ¿vale? Así que, bueno, pues no sé si tengo algo más que me he dejado en la recámara, realmente cuando me lo he imaginado en mi cabeza, porque antes de ponerme y de darle a la cámara y de grabarlo todo, como que en medio había una conversación que se ha ido hilando sola en mi cabeza y era como muchísimo más agresiva, pero creo que ahora mismo estoy muy tranquilo, aunque esté diciendo verdad, es como puño, ¿vale, chicos? Eso sí, quiero dejar una cosa muy clara, ¿vale? A todos los que... Bueno, es que hay un tema que me gusta mucho y del que estoy aprendiendo muchísimo últimamente y del que me gustaría que compartiros una cosa, una pequeña reflexión, y es que es parte de mi crecimiento, ¿vale? O sea, para eso es este podcast. Y o sea, al final este podcast de aquí, lo único que quiero haceros ver es que hasta que vosotros sois conscientes de que no queréis jugar un papel en la vida, toda vuestra vida ha venido determinada por la información que lleváis consumiendo desde pequeño. Es decir, tú cuando eres pequeño, ¿vale? Bueno, tu personalidad tarda en forjarse 21 años, esto lo sabe casi todo el mundo, y si no lo sabes ya lo sabía. Tus primeros 7 años eres pura inconsciencia, puro subconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la información que te llegue se queda clavada en tu subconsciente, lo que en los siguientes 7 años va a generar tu sistema de pensamiento. Es decir, si yo
se me mete la creencia. Por eso un niño cuando es pequeño y tú le mientes, el niño no es capaz de distinguir si están mintiendo o si no están mintiendo. La persona se lo cree siempre. Por eso el tema de los Reyes Magos, Ratoncito Pérez y todo eso, porque los niños se lo creen, son pura su inconsciencia, ¿vale? En los siguientes 7 años desarrollas tu sistema de pensamiento. En base a las creencias que se te han metido en el subconsciente durante tus primeros 7 años, empiezas a generar pensamientos. Y durante los 7 a los 20 y de los 14 a los 21 es donde ese sistema de pensamiento ya ha recobrado fuerza y empiezas a actuar en base a lo que piensas. ¿Vale? Entonces, tú no te puedes hacer culpable, ni puedes hacer culpable ni responsable al resto bueno, de tener ese sistema de creencia, pero si eres responsable de cambiarla si no es lo que te gusta. Y aquí es donde la gran mayoría de personas fallan, o personas que veo a mi alrededor fallan. Y es el hecho de creerse que el mundo está en su contra, cuando realmente, y de que todo es culpa del resto de personas, cuando sí, está muy bien. O sea, yo pensaba que el camino era estudiar en la universidad, irme a trabajar quizá al extranjero, buscar un trabajo en Estados Unidos como ingeniero aeronáutico, y por ahí era el camino, porque en base a lo que mis padres han vivido, en base a lo que mi entorno me ha dicho, yo tenía esa creencia. Yo tuve que romperla y afrontar eso. Ya os digo que a mí me ha costado 2 años de pelea, de alejarme de todo, de volver a todo, de tener pareja a no tenerla, a absolutamente todo. Y a día de hoy lo veo un poco con perspectiva. Han pasado 2 meses desde que no estoy con ella, pero es que la gente, la verdad, que estéis en YouTube lo vais a ver. La gente de mi entorno, al menos la gente que ya me conoce más cercano a esta última fase de todo, me ha dicho, Manu, es que yo te veía crecer y tu curva de aprendizaje era así, era prácticamente horizontal, crecías un poquito, pero es que ahora mismo se te ha puesto así. ¿Por qué? Porque he hecho un trabajo de meterme hacia adentro, de realmente ver lo que quiero, lo que no quiero en mi vida. Me he hecho responsable de mi realidad y he empezado a entender un poco cómo funciona todo. Entonces, deciros que no culpéis a nadie, no hagáis las víctimas, sois 100% responsables de vosotros. Y si supieseis la fuerza que tiene la cabeza, el poder que tiene la mente, invertiríamos muchísima más energía en cuidar más nuestra forma de pensar, la forma en la que nos hablamos, que va a determinar cómo nos sentimos, y cómo nos sentimos va a determinar la forma en la que actuamos, y por supuesto la forma en la que actuamos determina los resultados que tenemos. Pero bueno, eso sería todo por el podcast de hoy, chicos. Os lo digo de verdad, o sea, la conversación de antes que tenía yo en mi cabeza era muchísimo, muchísimo, muchísimo más agresiva, pero bueno, se ve que las cosas fluyen una vez únicamente de una cierta manera, y espero realmente que os haya gustado el podcast. Estoy muy contento porque me ha abierto bastante, os he contado bastante de mi vida, y realmente al final la moraleja de todo es simplemente que hagáis lo que os dé la gana. Mientras hagáis bien a los demás y os hagáis bien a vosotros, haced lo que queráis. No os fastidiéis, o sea, no os rompáis por dentro para poder, ¿sabes?, encajar y amoldaros a lo que la sociedad espera de vosotros. Al principio os va a costar daros cuenta de ello, os va a costar aceptarlo, y ya está, pero al final lo único que tenemos en la vida somos nosotros mismos. Tenemos que buscar ese sentirnos completos, ese sentirnos ser felices y ese sentirnos bien con nosotros mismos, porque el día de mañana ni tus padres estarán, ni tus amigos estarán. Tú imagínate dejar de hacer lo que tú quieres por personas que de aquí 10 años no vas a saber dónde están. Eso sí que duele, eso sí que sufre, y eso sí que te da una hostia de realidad cuando pasan unos años. Así que esto sería todo por el podcast de hoy, chicos. Si estáis en YouTube, un like y una suscripción y un comentario para decirme qué os ha parecido, se agradece muchísimo. Si estáis en Spotify, las estrellitas que queráis, valorarlo porque me parece genial. Si son 5, mejor que mejor, porque me ayudáis a posicionarlo. Si no os ha gustado, pues poner la que consideréis, porque también me sirve para cambiar el enfoque y para ver si realmente el tipo de persona a la que me estoy dirigiendo es a la que quiero dirigirme. Así que nada, chicos, como dice Plex en su vuelta al mundo, al final solo seremos historia. No hay nada que sea más verdad que eso. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, sobre todo que es limitada y no tenemos para regalársela a todo el mundo si os habéis quedado hasta el final. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.